Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy. Bueno, feliz de traerles más talentos católicos. Hasta el momento pues habemos conocido muchos artistas en la parte musical, pero hoy les tengo algo muy especial. Hoy les traigo una escritora católica de Venezuela, así que bueno, también tenemos muchos talentos en la parte de los libros, de la escritura, del poema, de las letras, así que bueno, vamos hoy a conocerla y para que empiecen un poquitico a degustar de esa poesía, vamos a ir con uno de sus poemas o uno de sus escritos, que ella misma nos lo va a ir leyendo y lo vamos a disfrutar. Ya vamos a conocerla en minutos. Adelante, producción. Libertad. Soy Nazli Kalinina, escritora, poeta, soñadora. Estudié Derecho en Venezuela y cuando conocí a mi mentor, descubrí mi vocación, pasión y verdadero objetivo. Escribí sin sentido ni alma. Vi su sonrisa en acción y todo dentro de mí explotó. Me enseñó el camino, lo exploré por mi cuenta. En un peligroso viaje uní el derecho, la escritura y el amor. Abogué por los presos políticos como mi mentor. Soy abogada, escritora, defensora de derechos humanos. Gracias a Dios. Mostré con palabras las historias de las víctimas, los torturados, aquellos que no tienen voz, aquellos que fueron silenciados por acciones terribles. Él me enseñó, aprendí como una niña, tratando de correr sin saber cómo hacerlo. Aprendí, oh sí, aprendí, a pesar de que mi corazón estaba en peligro. Nací en Venezuela, en San Fernando de Apure, el centro del llano, y crecí en Barquisimeto, la tierra de mi padre. Durante las 2 primeras décadas de mi vida tuve una familia hermosa. Mientras fui por mis sueños, mi padre y mi hermano hicieron lo mismo. Cuando regresé, fue demasiado tarde. Los vidrios se habían roto y nunca más se unieron. Los caminos que escogimos nos separaron, solo físicamente, no en pensamiento. El régimen envió a los hijos lejos. Soñamos con regresar. Alfredo Romero nos enseñó a luchar y creí en él. Ahora oro por nuestra libertad, mi familia, amigos, por Venezuela y el mundo entero. Libertad tiene un nuevo significado que descubrí desde la distancia, soledad y dolor. Libertad es estar en paz. Este poema de verdad que me ha tocado el corazón y aquí tenemos a la escritora con nosotros. Nazli, bienvenida aquí al programa de Puro Talento Positivo. Hola, ¿qué tal, Laura? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, bienvenida. Estamos pues disfrutando de uno de tus escritos y creo que ese escrito encierra mucho de todo lo que queremos hablar en esta noche. Cómo se puede ser libre en Cristo, en la fe, a pesar de estar pasando pues cosas tan duras como tú lo has vivido.
cuéntame un poquito de tu infancia, de cómo ha transcurrido, especialmente como venezolana, pues esa transición de tu infancia y ahora vivir en la adultez, pues con toda esta situación del régimen. Bueno, de verdad que yo voy a cumplir 42 años el 3 de octubre y puedo decir que tuve una infancia bastante cómoda en mi país, en Venezuela. Sin embargo, viví lo que fue el Caracazo y las 2 intentonas de golpe desde lejos, porque yo soy del interior del país, no caraqueña, soy de Barquisimeto, y siempre estos eventos tan trascendentales en el país solían suceder más que todo en la capital. Pero en aquella oportunidad, en segunda intentona, yo tenía como unos 12 años y desafortunadamente viví parte del horror porque recuerdo que en la intentona, por supuesto, declararon toque de queda y no nos tocó de otra que estar simplemente en las casas. Y mi papá, bueno, para animarnos a sus hijos, a mi hermano y a mí, que estábamos pequeños, bueno, ¿qué tal si hacemos, qué sé yo, una parrilla, algo así? Se inventó una de las de él para siempre mantenernos felices, ¿no? Y escaparnos, alejarnos de lo que estaba pasando en el país. Para mi sorpresa fue que cuando yo saco la basura, abro la reja y saco la basura, mi papá me dice, ajá, hija, cierra la reja. Y yo me entretuve en otra cosa y no cerré la reja. Y en ese momento entraron unos militares a mi casa y se lo llevaron. ¿Okay? Para mí eso fue traumático, fue uno de los eventos más horribles porque ahí desperté pues a la adultez en cierta forma, entendí lo que estaba pasando en el país y fue todo un caos, o sea, pasaron como, no sé, 12 horas, 13 horas sin saber de mi papá, lo comenzaron a buscar y gracias a Dios y no le pasó nada, pero lastimosamente en esa oportunidad muchas personas desaparecieron y no volvieron a casa, ¿ok? Esa aventura, o sea, realmente esa experiencia me marcó tanto que de hecho yo justamente la menciono, o sea, yo escribo sobre esa experiencia en una de las historias para Ana, que está dentro de mi novela. O sea, por lo que vemos, tú combinas un poco de la fantasía con la realidad y también incluyes mucho de lo que es tu experiencia o tu fe, ¿no? Mezclas un poco de todo eso, ¿no? Combinas un poco. Sí, de hecho, para mí, o sea, de verdad las protagonistas son católicas, estudian en un colegio católico llamado el Colegio San Joaquín Santa Ana. Para mí, reflejar mi fe católica en mi novela fue muy importante porque es un reflejo de la realidad, de lo que yo soy como persona también, ¿ok? Y de la realidad de un pueblo que por lo menos el 80% todavía se mantiene católico. Y cuéntame, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo descubriste esa pasión o cómo llegó a ti esa idea de empezar a escribir? Mira, justamente como, no sé, desde los 12 años yo comencé a escribir por historias cortas, tipo cuentos, pero fue justamente, o sea, yo siempre quise hacerlo lo mejor posible, pero primero estudié Derecho y después, bueno, me fui un tiempo para Inglaterra, donde yo quería como que aprender un poquito, tener más experiencia de vida, ¿sabes? Porque mientras que yo estuve viviendo con mis padres, sentí que llevé una vida como muy color de rosa, en realidad, aparte de los vaivenes y problemas que cualquier familia normal puede tener, pues sí creo que me faltaba como más experiencia de vida, por eso decidí irme a Inglaterra, apenas terminé la carrera de Derecho, y luego de 4 años allá volví a casa y decidí hacer una maestría en lingüística para mejorar mi redacción. Al terminar de la maestría en lingüística, le presenté un borrador de solamente historias a mi profesor de gramática y él fue justamente el que tuvo la brillante idea de decirme, hello, ya va, o sea, ya yo creo que tú puedes brincar
creo que ya puedes hacer ese pase de cuento a una novela. Me sorprendió muchísimo porque nunca había escrito una novela, me pareció que pasar de un relato de máximo 10 páginas a una novela de 200, 300 páginas, pues la diferencia era muy grande. Sin embargo, asumí el reto y bueno, le presenté después como un borrador de 100 páginas. Casi me infarto porque de las 100 páginas me entregó 1000 correcciones. Ok, literalmente 1000 correcciones y yo creí, oh my God, o sea, no, perdí el tiempo, los 3 años de maestría no sirvieron de nada, me sentí súper mal, pero después justamente de que me calmé, seguí, o sea, su sugerencia, todos sus comentarios de cómo justamente podía mejorarla y de esas 100 páginas pues llegaron a las 300 y tantos que hoy realmente se conforma la novela. Para no perder todas las historias que ya había escrito, decidí justamente adaptar algunas que ya tenía a la novela y escribir, por supuesto, muchas cosas novedosas. Entre ellas está justamente una oración que le escribí a San Joaquín Santa Ana, porque justamente las niñas estudiaban en su colegio y me pareció propicio de que, bueno, como todos los días en la historia, o sea, yo relato que ellas llegaban al colegio y le rezaban a los abuelitos de Jesús, pues entonces yo quise escribir esa oración. No sé si te parece bien que la lea o... Sí, quisiera que la leas, pero primero cuéntame, ¿cómo fue? O sea, ¿tus papás te leían cuando eras niña? ¿Tienes eso en la memoria o fue...? Para nada, mira, lo único en mi casa es que siempre había muchos libros y mi papá me seguía comprando muchos libros. Fue en la escuela que en una oportunidad... También una profesora, recuerdo que me mandó a leer Piedra sobre Mar, una pequeña novela juvenil como de 50 paginitas, y me gustó mucho, me metí en esa narrativa tan fresca, tan coloquial, y que entonces yo recuerdo que en aquel tiempo yo era fan número 1 de Richard Clayderman, y entonces mientras leía me gustaba poner las tonadas de Richard Clayderman, y entonces yo comenzaba como siempre a cambiarle los finales a las novelitas que me leía, incluso las novelas que veía en la televisión. Y de ahí empezó, o sea, escribiendo así, cambiándole los finales a las historias. Y hasta que un día, en una oportunidad, tuvimos que justamente hacer una obra teatral. Y yo también le presenté una propuesta como que a la maestra, ay, ¿qué tal? O sea, porque me sentí frustrada, en aquel momento me gustaba mucho actuar, estaba como que, tú sabes, aquella adolescencia esa niñez que tú quieras hacer de todo, ¿ok? Que realmente no sabes como en qué definirte, entonces uno quiere... Bueno, yo todavía no lo he superado, pero bueno. Entonces, yo me sentí frustrada porque la parte que ella me dio, yo sentí como que era muy cortita, y entonces yo, pasé toda la noche escribiendo, o sea, alargando mi parte, y cuando yo se la llevo a ella, me dijo, hija, pero es que esto es un libreto completo. De aquí, o sea, tú eras de personaje secundario, casi un extra, y te hiciste tu propio personaje protagónico. Totalmente. Y entonces ella, recuerdo que justamente me echó mucha porra, me dijo, oye, Silo, te felicito, sigue adelante, sigue escribiendo, sigue. Y qué bien, mira, es increíble que cuando a los niños definitivamente hay que animarlos a seguir adelante en lo que les gusta, porque sinceramente yo no recuerdo el nombre de la señora, recuerdo que era la mamá de una compañera de estudio que ella fue justamente a ayudarnos con la obra teatral, ni siquiera nos daba clase, pero entonces, o sea, esas palabras de ánimo me animaron tanto que justamente yo seguí escribiendo por mi cuenta, pues, pero fue hasta que saqué mi borrador, o sea, de solo historia, se lo mostré a diferentes personas, editoriales y todo, y justamente me acuerdo que una de las editoriales de las Paulinas, que una editorial católica, una de las monjitas, Sor Verónica, recuerdo, fue la que me dio la idea, mira, me dijo, tú tienes mucho talento, pero esto hay que pulirlo, te recomiendo que estudies
más a fondo todo lo que es el arte de algo que te ayude a aprender a escribir mejor, ¿no? Entonces, bueno, de su sugerencia fue que caí en la maestría de lingüística. Oh, wow, Viendo yo inocentemente que era casi que lo que equivale a un curso de escritura creativa. Nada más leo la realidad, de verdad que la lingüista es otro mundo. Realmente es interesante, y te preguntaba eso desde tu niñez porque, bueno, aunque los padres, algunos hubieran dedicado ese tiempo a leernos, otros no, o tal vez sí lo hicieron y no lo recordamos, pero me trae a mi memoria pues lo que era parte de nuestra infancia, ¿no? La lectura. Ahora no sé cómo se maneja eso con esto del internet, que ya hace como que tan difícil para mí, por ejemplo, la costumbre de la lectura de los libros, que me gustaba mucho, por ejemplo, leer muchas biografías de santos, eran mis lecturas favoritas, y ahora me cuesta mucho leer fuera de un teléfono, ¿no? Entonces, y es una experiencia muy diferente, ¿no? Siento que es una experiencia muy diferente leer algo en un teléfono o en una tableta o en una computadora que leerlo en un libro, ¿no? Como que el libro mismo tiene como una magia, ¿no? Tiene su propia magia, su propia, no sé, algo, sí, magia que es diferente a leerlo en otra manera. Queremos oír, sí, que nos leas de un libro real, nos leas esa poema a los abuelitos de la Virgen María, que también vienen siendo nuestros abuelos. Sí, bueno, es una oración, y yo de verdad que, como tú también, ya me he ido adaptando muchísimo al iPod, o sea, a leer en la computadora, a leer en el teléfono, porque realmente reconozco que es hasta más fácil cargar 100, 200 libros en una computadora a la comodidad de un clic que cargarlos todos encima, ¿no? Pero realmente los libros no dejan de ser lindos y uno, o sea, este tacto definitivamente es rico. Entonces, bueno, les leo: San Joaquín y Santa Ana, santísimos abuelos de Jesús y por tanto también nuestros. Hoy vengo confiado y muy esperanzado de que por ser ustedes los amadísimos padres de María, Madre de Dios, su Hijo no les negará nada, por cuanto gracias a sus cuidados y buen ejemplo hicieron de ella una santa. Oh, mis amados abuelos, quiero rogarles que intercedan ante Dios para que me complazca en el logro de mis sueños, siempre que ellos sean para mi bienestar y el de mi sociedad. Él puede ver mi corazón y solo Él puede juzgar mis intenciones. Abuelos, ustedes que por su edad, experiencia y sabiduría saben entender lo oculto en las palabras repetidas 1000 veces, buscando consuelo, ayuden a este pobre pecador que hoy suplica por su protección y apoyo para hacer realidad este deseo. Amén. Amén, amén. Así se lo dedicamos a todos, también a todos nuestros abuelitos, que la mayoría de ellos fueron los que nos enseñaron la fe, por lo menos en mi caso, gracias a mi nonita, que era inclusive de la Legión de María allá en Colombia. Y animamos también a los que son abuelos y padres a que continúen ese deber de transmitir la fe, ¿no? Que es, yo creo que lo más, y orar también por sus nietos. No sabemos de cuántas cosas nos hemos librado por las oraciones de nuestros padres y de nuestros abuelos. Así que qué linda oración, Ashley. Y bueno, vamos a otro aspecto de tu vida. Bueno, continuando con lo de tu familia. Tu papi vive, ellos están en Venezuela. Cuéntame de tu familia, ¿cómo es la situación de ellos ahora? Sí, bueno, mis padres siguen en Venezuela. Hace muchos años que se divorciaron. Mi mamá, bueno, ella sufre de lupus desde hace muchos años. De hecho, se le descubrió como aproximadamente un año después de yo nacer. Y bueno, y eso le ha traído muchos problemas. Les recuerdo que el lupus es una enfermedad degenerativa y le ha afectado los riñones, el corazón, y actualmente también está sufriendo de Alzheimer. Y esa es quizás la parte más difícil que me ha tocado, porque mi mamá siempre fue mi mejor amiga, mi confidente, a la que yo le decía absolutamente todo. O sea, yo hablaba con mi mamá 1.000.000 de veces al día y de verdad que nunca tuve secretos con ella. O sea, hasta lo más insólito yo enseguida a mamá se lo contaba. Pero desafortunadamente ya con su enfermedad, la primera fue cuando le dio un infarto
que yo entendí que ya no podía, había muchas cosas, sobre todo mis problemas, tenía que ocultárselos. Después, ya, o sea, hoy en día ya definitivamente mi relación con ella es más de saber cómo está, de saludarla, porque es difícil mantener una conversación totalmente fluida con ella. Te repite muchísimo las cosas, ella vive, o sea, las cosas que pasaron hace como todavía 20 años atrás, de golpe las saca a colisión como si hubieran pasado ayer, y bueno, lo que implica esa enfermedad, que es bastante fuerte. Wow, qué pena. Bueno, pedimos que ojalá que Dios la ayude para que se mejore y no retroceda en su salud, ¿no? Pero en general, ¿cómo les ha afectado a tu familia la situación de la dictadura y toda esa situación política que hay allá? Bueno, más agravando con una enfermedad, una persona enferma, ¿no? Definitivamente el tener que ver a sus hijos lejos, ya por ejemplo son 8 años en que mi madre y yo no nos vemos. Mi hermano también tuvo que irse del país hace como, creo que ya va para 2 años, y eso fue justamente lo que a ella le afianzó, la enfermedad. Ya luego el Alzheimer comenzó a afectarla más, porque, por ejemplo, mi hermano era el que decía que él nunca se iba a ir del país, y por las circunstancias te tuvo que ir, y eso a ella le fue un duro golpe. Y tú sabes que el lupus y todas estas enfermedades degenerativas se alimentan de las preocupaciones, de los dolores afectivos, y entonces ella definitivamente tuvo que, o sea, le ha afectado su salud. Y bueno, por parte de mi papá, pues a pesar de que tiene otra familia, pues también nos extraña, lógico, y ya es mucho tiempo sin vernos, y en mi caso, de verdad yo no veo realmente una posibilidad de ir a Venezuela mientras que esta gente siga en el poder, lastimosamente. Claro, ¿y quién se encarga de tu mami? Bueno, tuve que contratarle, le conseguí, gracias a Dios, a una muchacha que es una santa, definitivamente, tiene toda la paciencia del mundo, tiene mi edad, es como una hija para mi mamá, y de verdad, se la llevan muy bien. Estoy feliz, me siento bendecida, tanto pedirle a Dios por ese milagro de encontrar a alguien que me la cuidara con amor, sobre todo, no que lo viera no solamente por el dinero, sino por hacer las cosas con amor, ¿sabes? Porque se trata ya de atender a un ser humano, y lo que más necesitamos todos es amor. Y no, esta muchacha de verdad, me siento, entre todas las cosas malas, para mí ella ha sido una gran bendición en mi vida, que justamente, de hecho, quien la consiguió a ella fue mi papá. Mi papá, de verdad, a pesar de que están separados, mi papá de verdad que no ha dejado de ser un papá maravilloso, todavía, y hasta con mi mamá lo necesita, y él siempre ha estado allí, de pie, de frente, apoyándola, ayudándome, y bueno, ayudándonos a nosotros, sus hijos, con ella, pues. De verdad que me siento muy, muy, muy bendecida con los padres que tengo. Interesante, y qué bonito, porque pues entre toda la oscuridad de la situación, pues se ve cómo Dios de alguna manera se sigue manifestando y no nos deja solos, ¿no? Y tú sabes pues ya de antemano todo el dolor que hay de tu experiencia personal y de la experiencia de muchas personas, de lo que es la situación de la escasez de muchas cosas, de medicinas, de alimentos, de luz, de transporte, de gasolina, de todo, en ese país. Es que mira, de verdad que te digo que hasta, sinceramente, hasta mí, yo tengo problemas también de depresión, y de verdad que para mí toda esta situación me ha afectado enormemente, porque hasta cierto punto me he sentido hasta esclava de Venezuela, ¿ok? Porque, o sea, no puede ser que todo para Venezuela, y así como que llega un momento de para allá va, y ajá, yo vivo aquí, o sea, ¿por qué no salir? Hasta en una oportunidad, por ejemplo, alguien me dijo, oye, 8 años estoy aquí viviendo y no siquiera has ido a Orlando, que está ahí al lado, ¿ok? Y entonces yo, oye, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Entonces, o sea, me puse hasta esa misión de quererme un poquito más a mí misma y de actuar más por mí, y hace un mes atrás hice mi sueño realidad de ir a conocer el parque de Harry Potter, porque yo soy fan de Harry Potter, y entonces siempre había querido ir a los parques solamente a conocer esa parte, y feliz lo hice.
¿ok? Y entonces, de hecho, justamente la semana pasada publiqué un post donde salgo justamente en Naples, que tuve también la bendición de ir con unos amigos a Naples, y oye, de verdad, o sea, muchas veces, porque también el problema es que también cuando las personas están como tan encerrados en su propio problema, no ven más allá. Entonces, cuando tú sientes, por ejemplo, incluso las críticas del mismo venezolano hacia nosotros, de que como que, oye, sí, ustedes están fuera, ustedes están muy bien, ustedes, les pareciera como que les molestara cuando uno simplemente va a Starbucks. Y entonces uno así como que, bueno, ya va, si yo trabajo aquí no sé cuántas mil horas al día o a la semana, porque justamente tengo que rendirle cuenta a gente que al final ni siquiera es mi familia, aunque lo sea, de si voy a Starbucks o no a Starbucks a tomarme un café. O sea, es lo mínimo que yo puedo hacer eventualmente. ¿Me explico? Claro, hay unas situaciones que la gente piensa que el inmigrante, o sea, inmigrar es muy fácil y que ahora me hiciste acordar el chiste de un amigo que le decían que, bueno, el chiste dice que le decían a alguien que aquí se recogía el dinero en el piso, que los billetes estaban tirados en el piso, que el trabajo era solo recogerlos. Y dice que este señor llegó al aeropuerto y en el aeropuerto se encontró un billete de 100 en el piso. Y dice que lo miró y dijo, pero acabo de llegar, es muy rápido para ponerme a trabajar, y no lo recogió. Entonces es algo así, ¿no? Ellos se hacen esa fantasía y bueno, por lo menos aquí en Miami todo es muy lindo, pero bueno, gracias a Dios es el ambiente, no es porque uno en sí mismo sea millonario, sino que gracias a Dios la estructura de acá de la ciudad es muy linda, ¿no? Entonces la gente desde afuera, que porque tú vas a la playa, se imaginan que eres multimillonario porque puedes ir a la playa es gratis, ahí puede entrar cualquiera. Totalmente, exacto. Tú, por ejemplo, que imagínate, bendecida porque la tienes al frente, yo también estoy a 10 minutos de la playa, o sea, el vivir en Miami, eso es uno de los grandes beneficios, que estamos rodeados de playa, ok, podemos por lo menos ir al salir del trabajo, si queremos, a simplemente disfrutar de un atardecer. Lo podemos hacer, esas son de las bendiciones de vivir en esta ciudad, pero lo que tú dices, que ustedes creen que la gente así chévere, o sea, mira la vida que se está dando, y no se dan cuenta de que trabajamos, que nos cuesta muchísimo hasta alcanzar los papeles, el ser legal, porque uno sale justamente de nuestros países muchas veces sin entender que por lo menos en Venezuela, nosotros llegaron inmigrantes de todas partes del mundo y a nadie se les pidió papeles, todo el mundo llegaba trabajando. En cambio nosotros no, nosotros al salir de nuestro país, no, es que necesitas un permiso de trabajo, es que necesitas una visa para entrar al país, es que, o sea, son tantas cuestiones que te hacen, son tantos problemas a los que tú te enfrentas por ser inmigrante, que entonces... No, y particularmente ser inmigrante venezolana, porque bueno, yo soy colombiana para los que de pronto por primera vez se conectan o no lo sabía, pero pues por las amistades de Venezuela que tengo, pues me entero de lo difícil que es cualquier trámite de documento, ¿no? Porque no hay, tengo entendido que todavía no hay embajada aquí, o sea, ha habido tiempos de que no tienen ninguna documentación, si se les vence no hay manera de renovar, o sea, casi es una persona anónima porque el gobierno no trabaja, no sirve para nada y no sirve menos para solucionar esos tipos de situaciones para sus ciudadanos, ¿no? Mira, te digo que ya este año se me vence lo último que me quedaba de mi país, que era mi cédula. Ya, listo, ahora yo estoy, no sé, apátrida, o sea, no tengo en este momento nacionalidad porque básicamente no tengo ningún documento legal vigente, ¿ok? Que yo pueda demostrar que soy venezolana, o sea, y me duele porque yo de verdad jamás supe lo que era tener un documento vencido, porque a mí antes de vencerse enseguida me sacaba mi pasaporte nuevo, mi cédula de identidad nueva, o sea, de verdad que yo siempre estuve muy pendiente de todos mis papeles y el tener sentirme de que no tengo nada vigente, nada, ningún documento venezolano que me diga, oye, sí, o sea, soy venezolana, duele, porque no hay un lugar, como tú dices, a dónde ir para renovarlo, no puedo hacer nada. Sí. Bueno, y hoy casualmente leía algo de la Biblia, bueno, la quería tener a la mano, la tengo aquí a la mano, pero es una lectura
sobre algo de la Biblia, donde Jesús, bueno, en la parte del Antiguo Testamento, que Dios nos recuerda de ser amables con el extranjero, y dice, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Entonces, y al final, si lo vemos desde el mundo espiritual, todos somos extranjeros en este planeta. Nuestra meta es el reino de los cielos, y vemos cómo la vida nos va llevando a veces de un lugar a otro sin inclusive planearlo, desearlo, y así es, ¿no? Entonces, ahora que hay un movimiento fuerte de migración en todos los aspectos, no sé qué va a pasar con la gente en Afganistán, la gente que está en la frontera, no vamos a decir si estamos de acuerdo o no de acuerdo, pero si una persona extranjera se acerca a nosotros, hay una posibilidad de ayudarle, de brindarle la mano por encima de las razones que le haya llevado a esa persona a tener que vivir esa situación, que no es agradable, como lo estamos comentando, pues abrirnos a dar esa mano, porque es bíblico que debemos darle una mano al extranjero. Bueno, de hecho, Jesús nació fuera de su lugar original, o sea, María y a José les tocó emigrar y tener a su hijo en las condiciones más, es más, de hecho, porque no recibieron esa ayuda, esa mano amiga, le tocó a Jesús nacer en las condiciones más precarias, ¿no? Y él lo hizo precisamente porque sabe, él ha sentido, él ha vivido todo lo que nosotros hemos vivido, así que si hay algún inmigrante ahorita que está pasando una situación dura, está pasando recuerde que el Dios que tenemos es un Dios que se atrevió a vivir hasta eso, hasta el ser un inmigrante, hasta el nacer en un pesebre, que suena muy lindo, pero era un lugar bastante sucio, bastante desagradable. Y así que él entiende todo lo que nosotros estamos pasando. Para empezar, entre animales, porque imagínate, ¿quiénes fueron testigos? ¿Ah? La vaca, la mula y el güey, ¿no? Sí, es increíble, pero él nació en esas condiciones de inmigrante, y por no haber recibido la ayuda en ese pueblo donde ellos llegaron, no recibieron la ayuda que debía. Entonces, bueno, es una enseñanza para nosotros a dar la mano a todos nuestros hermanos inmigrantes. Bueno, vamos a ir a un break porque está muy interesante toda esta conversación, pero queremos seguir oyendo de tus poemas, así que vamos a oír otro de tus poemas, que muy lindo también, y vamos a comentar sobre ese tema. Bendigo a mis enemigos. Pesada me siento en medio del desierto, frágil, desnuda, con el frío intenso. Intento levantarme, pero el mal me detiene, me atrapa, me tortura, hasta hacerme gritar. Me desangro mientras yo los bendigo como me enseñó mamá. Suplico al cielo, a los ángeles, a la Virgen y a la corte celestial. Sálvenme de este infierno, intrigas, menosprecios, que mal me desean en el abismo dejar. Bendigo a mis enemigos, porque Cristo dio su vida por todos sus hijos. Yo los bendigo, para que sean salvados, los bendigo porque son mis hermanos. Oh, bendigo a mis enemigos desde mis entrañas, desde estas frías celdas que me hacen delirar con la libertad. Liberen a todos los presos políticos. Hermoso, 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 y de verdad que yo creo que eso solamente lo puedo escribir uno desde la fe cristiana, ¿no? Desde la fe católica. De resto creo que no hay quien pueda escribir algo así, ¿no? Entonces, y me imagino que es escribirlo y vivirlo es más difícil todavía, más cuando vemos que las cosas cada vez son peor, ¿no? Pero tú te has tomado un liderazgo también en el tema de lo que son los presos políticos. Inclusive has usado tu talento de escribir para precisamente dar a conocer este flagelo que es tan desconocido, porque solamente el que lo vive o tiene una persona cercana en esa situación, yo creo que puede visualizar lo que es, ¿no? Cuéntame de lo que es los presos políticos venezolanos. Bueno, de verdad que yo, gracias a Dios, nunca he sido una presa política, gracias a Dios. No tengo un familiar, nadie realmente cercano que es preso político. Simplemente yo empecé en esta lucha, en este activismo, justamente agradecida. Me sentí de que el hecho de que Dios me haya permitido llegar a este país sano a salva y libre de todo daño, es razón suficiente como para yo justamente poner de mi parte y ayudar a las personas que no corrieron con la misma bendición, con la misma suerte que yo.
En el año 2018 se creó, nos juramentamos en el primer capítulo del Foro Penal, que es una ONG dedicada a los presos políticos venezolanos. Y entonces, bueno, por 3 años y medio estuve con ellos, abogando directamente, o sea, de la mano de ellos, abogando por los presos políticos. Me involucré tanto que de hecho justamente fue de donde nació la idea de el abuelo de los presos políticos, Jesús Marcano. Un líder del Foro Penal, él es activista de los defensores activos no abogados, ¿ok? Y junto con justamente Alfredo Romero, que bueno, ya lo mencioné en mi otro poema, que es mi mentor, ya, hacia el otro lado. Sí, sí se ve bien. Ajá. Le puse la ala porque justamente él, todo lo que he aprendido en cuanto a la lucha por la defensa de los derechos humanos ha sido gracias a sus enseñanzas, ¿no? Y de hecho él siempre decía, o nos dice, que si te gusta cantar, canta y menciona a los presos políticos. Si te gusta escribir, ¿por qué no escribes sobre los presos políticos? Efectivamente, por varios años, como por 2 años, yo estuve escribiendo artículos sobre los presos políticos, pero la historia del abuelo me gustó tanto que yo le dije, bueno, abuelo, ¿qué tal si lo hacemos en tipo cuento? Vamos a publicar esto, vamos a publicar tu historia. Fascinado, claro que sí. Y bueno, de allí nació realmente la idea de sacar el libro bilingüe para niños, porque la gente dice, oye, pero ese tema tan difícil para los niños. Oye, pero es que si estamos aquí en los Estados Unidos, sobre todo las personas que somos inmigrantes y que traen niños a cuesta, siempre están escuchando de que papi y mami están asustados de justamente ser unos perseguidos políticos y de haber sido unos presos políticos. ¿Cómo explicarle a esos niños que es un preso político? Aquí tienen la forma, por medio de un cuento, con colores, una forma muy amena. A ver, déjame ver, ¿es un cuento y un libro? ¿Son dos? No, es un cuento, o sea, un cuento en el libro, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que mira, es algo cortico por lo que veo, ¿no? Es cortico, sí. ¿Tiene cuántas páginas? Como 30 páginas. Solamente. O sea, algo sencillo para los niños, para que los niños lo capten de una manera sencilla y colorida y todo eso. Sí, mira, al final, o sea, ellos están riendo porque están celebrando la libertad de todos. Y es así, pues lo traté de hacer de una forma muy amena y colorida, porque a pesar de que es un tema muy fuerte, es necesario que ellos vayan creciendo en valores y sobre todo darles un ejemplo a seguir, de que en la vida no solamente es un TikTok, no es solamente una Kim Kardashian, no, hay cosas reales que seguir, ejemplos reales. O sea, nosotros tenemos también que luchar por nuestra sociedad, por nuestros problemas sociales. Actualmente ya yo no soy voluntaria directa del Foro Penal, soy justamente, digamos, de alguna u otra forma, digamos, apoyando al Foro Penal, amiga del Foro Penal, pero ya no estoy directamente trabajando con ellos, porque también ahora soy voluntaria de esta ONG americana que rescata a los niños que están siendo víctimas de la nueva esclavitud, ¿no? Moderna, que la raptan a los niños y los ponen justamente los convierten en sus esclavos sexuales, los venden, les sacan los órganos para venderlos, o sea, es increíble. Entonces yo, hasta cuando supe la historia de los presos políticos, de las torturas que sufrían y de todo esto, yo decía que eso era lo peor que le podía pasar a un ser humano. No. Cuando me enteré que todo esto también se le podía hacer a un niño, a un bebé, yo dije, no, esto es mucho con demasiado. Entonces me topé con esta ONG y yo de alguna u otra forma estamos allí colaborando, dando a conocer, creando conciencia cultural, de que a los niños definitivamente hay que protegerlos, sobre todo estas redes sociales, ¿ok? Mira, hoy en día hay aplicaciones, justamente creo que tú eras la que me lo estaba comentando, de que el otro día, de que
hay hombres que por medio de aplicaciones se ponen con voces de niñas, ¿ok? Entonces la niña cree que se va a ver con una amiguita y resulta ser que es un hombre que baila rasta. Entonces, realmente los problemas sociales son tan... Pero antes Nasli, antes de salirnos del tema, explícanos, porque por eso te digo, para ti, obviamente para mí el tema es conocido, pero hay mucha gente que vive en una burbuja y no saben ni siquiera qué es un preso político. O sea, tienen una idea medio del ¿cómo se llama?, del diccionario, pero dame tú un ejemplo de lo que es un preso político, por favor. Un preso político simplemente es un inocente que lo meten preso. Es simplemente una persona que por ir en contra del, en este caso, el régimen de Nicolás Maduro, lo meten preso, ¿ok? Y les inventan cosas. Puede ser por el solo hecho, porque lo escuchaba hace poco, por ejemplos en Cuba, ahorita que he oído todas estas manifestaciones, por el simple hecho de estar en un grupo o publicar algo en Facebook. O sea, ¿hasta dónde llega el preso político? Porque se imaginan, no sé, alguien que atentó contra el presidente. O sea, ¿qué se necesita para caer en las manos de esa gente? Mira, hoy en día te digo que hay casos, por lo menos en Venezuela, a una muchacha en el Zulia, si no me equivoco, la metieron presa, o sea, simplemente porque en un grupo de WhatsApp, yo creo que era enfermera, publicó la lista que se llevaba en ese momento de los contagiados del COVID. Como eso era una lista secreta, como al gobierno no le interesaba que se diera a conocer la cantidad de infectados, porque tú sabes que en estos gobiernos, o sea, todos viven en una burbuja. Todo es manipulado. Todo es manipulado, entonces llegaron y la rastrearon y entonces la llevaron presa. Wow, o sea, por cositas como esas, por hacer un retweet. Entonces, por eso es que tú ves que mucha gente se cohíbe de denunciar, se cohíbe de decir las cosas. La otra vez, por ejemplo, incluso se metieron con un niño que tenía problemas de un poquito de retraso. O sea, esos niños grandes que aunque tengan 100 años, tú dices, oye, tú ves su actitud, no deja de ser un niño. Y él justamente vinieron los militares, o sea, ellos estaban todos en protesta, pero dentro de su inocencia, él en vez de salir corriendo, le siguió dando justamente a la olla y se lo llevaron. Entonces, Dios mío, tú no estás viendo que el niño tiene problemas, o sea, tendrá, creo que como 20 años, creo que tiene el muchacho, pero no deja de ser un niño, ¿ok? Claro. Y entonces lo llevaron. O sea, un preso político, para que nos vayan entendiendo, puede ser una persona que sale en una manifestación a la calle pacíficamente con simplemente un cartel, pues la persona que pone un post en Facebook de apoyando la libertad de su país. Puede ser, o sea, las cosas más inimaginables, que están en un grupo de WhatsApp que están tratando de ver cómo se logra la libertad de su país, o piensan que debe ser libre, que no están de acuerdo con cómo manejan las cosas el gobierno. Lo digo porque esto puede pasarnos a cualquiera, no necesariamente esto es solo exclusivo de Cuba y de Venezuela, no sé, China creo que también maneja esas filosofías así. Eso puede, y ya casi está pasando aquí, ¿no? Lo que es la censura, que tú tienes que pensar como el gobierno piensa o como la mayoría piensa, porque si no, vas a ser, hasta ahora aquí estamos siendo censurados nada más, ¿no? Ahora... Entre comillas, porque fíjate que no recuerdo en qué estado, por allí leí que a un cura se lo llevaron preso por estar rezando en contra del aborto. Eso a mí también me cayó muy mal, porque yo justamente soy una que por lo menos una vez al mes me reúno con mis amigos de la iglesia de aquí, San Peter and Paul. Nos vamos aquí a la 13, de acuerdo a Hueco 13, bienvenida a todos los seguidores, todos los que quieran ir, de verdad, nos vamos, nos paramos y oramos por los niños no nacidos. Ok, mira, es increíble. Yo que estoy allí, o sea, simplemente con mi rosario en mano, simplemente apoyando a mis compañeros y rezando por estos niños. Mira, nos maldicen, nos hacen cosas, nos dicen cosas tan feas, pasan por los carros. La última vez hasta pasó un tipo hasta como haciendo un live, grabándonos a todos, mostrándonos y diciendo 50,000 cosas en nuestra contra. Y Dios mío, ¿qué es esto? Simplemente estamos rezando el rosario.
Sí, más o menos yo creo que lo que es lo que tú llamas, bueno, lo que es presos políticos también va mucho con la persecución, ¿no? De la conciencia y sobre todo de los valores cristianos, ¿no? O sea, los valores cristianos ahora están siendo perseguidos en todos los niveles, ¿no? Tanto manera virtual de expresión como físicamente ya en los países donde se está viviendo, donde ellos ya han tomado el poder, ¿no? ¿Y cómo toman el poder? Porque eso es otra cosa interesante. Muchos de ellos... Veces ya, discúlpame, pero ya hoy en día esas dictaduras de que vienen y dan un golpe de Estado, no, ya yo, por lo general, ya es a través del voto. ¿Ves? A ese punto quería llegar. ¿Y cómo es que llegan? Y probablemente uno diría que no, uno que está despierto, digamos, a esta situación, uno pensaría que no es posible que la gente vote a favor de la izquierda, a favor del comunismo, pero sí puede suceder porque ha habido un adoctrinamiento ya de años en las escuelas y en los medios de comunicación, en los medios de entretenimiento. O sea, el enemigo ha sido muy astuto y él sí no ha perdido el tiempo con los niños. De hecho, cuando ya se establecen estos regímenes, por ejemplo en Cuba, ellos a los niños de una vez los empiezan a adoctrinar, ¿no? Y los hacen pensar que el régimen es Dios. Alguien me decía un ejemplo de que a los niños les decían, en el tiempo que estaba pidiendo, o no sé si todavía lo hacen, le decían, cierra los ojos y pídele algo a Dios. Por ejemplo, pídele un helado. Entonces el niño cerraba los ojos, pedía un helado a Dios, abría los ojos, no había helado. Entonces le decían, ok, ahora cierre los ojos y pídanle a la revolución. Abre los ojos, ahí estaba el helado. Entonces, de alguna manera el régimen quiere ser Dios, quiere controlar tus pensamientos, lo que comes, lo que no comes, con quién hablas, con quién, o sea, absolutamente todo. Es más, yo creo que ni Dios, porque Dios nos regaló la libertad, ellos no, lo que menos quieren que tengamos es eso, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de que haya un libro con el tema sobre el comunismo, sobre la persecución? O sea, que uno diría, eso no son temas infantiles, pero esos niños ya están siendo adoctrinados para favor del comunismo. Llegan a su adolescencia y los vemos en las calles, vandalizando, porque ellos no salen a marchar pacíficamente, la mayoría de ellos ya están entrenados para salir a vandalizar la ciudad, como lo hemos visto en Colombia, en Chile, en miles de partes. Entonces, estos muchachitos probablemente nadie les enseñó eso en su casa, ellos lo aprendieron en el colegio, lo aprendieron en las redes sociales, en un montón de cosas que los papás no están conscientes, los papás no se enteran, y cuando ya vienen a ver es que su hijo salió herido en una protesta o está preso por vandalizar un bus, etcétera, ¿no? Entonces, háblame del libro. ¿Por qué es tan importante que los niños ya empiecen a saber de estos temas? Justamente por lo que tú estás diciendo, o sea, ellos necesitan ver la otra cara de la moneda. No simplemente quedarse en una cara bonita y tratar de simplemente de saber lo que es el espectáculo y venderse quizás ellos mismos a través de las imágenes, sino también de cómo llegar a ser un activista social, ¿ok? Como en el caso justamente del que les estoy presentando, del abuelo Jesús Marcano, quien decidió abogar por los presos políticos, especialmente por los estudiantes, ¿verdad? Por estos jóvenes que simplemente por salir a la calle a protestar y desear un mejor país, pues terminaron tras las rejas siendo torturados y viviendo estas terribles calamidades, ¿no? Entonces, siempre yo creo que desde niños, o sea, es bueno justamente que los niños vayan entendiendo la diferencia entre el bien y el mal, ¿ok? Entre el bien y el mal, para que justamente ellos vayan tomando sus propias decisiones, pero con la formación de los padres, que los padres no simplemente le dejen esa formación a los niños, a que se la dejen a la televisión y a las redes sociales. O sea, es una responsabilidad de los padres y de los representantes dedicarse a explicarle al niño cuál es la diferencia del bien y del mal y de tratar de llevar al niño lo mejor posible entre lo que son los valores. Y lo interesante de este libro, también estoy dándome cuenta que son personajes reales, ¿no? O sea, no, en este caso de este libro particular, no son personajes creados, sino son reales. O sea, que un niño se puede identificar y decir,
esto es real, yo puedo ser un héroe también, yo también puedo cambiar, hacer algo por los demás, ¿no? O sea, recordemos que como católicos, como cristianos, estamos llamados a ser sal y luz del mundo. El problema es ese, que nos hemos acostumbrado a ir en la corriente y no estamos hechos para seguir la corriente, estamos hechos para crear estándares, para hacer ejemplo, ¿no? Entonces, qué bonito. Pues invito a todos los padres de familia que nos están viendo a que tomen conciencia de estas realidades, porque si no lo hacen a tiempo, hay temas que de verdad que yo misma me gustaría que los niños en otra realidad que no es la que vivimos, no tuvieran que saber, ¿no? De temas de sexualidad, temas de violencia, hay cosas que yo quisiera que un niño no tuviera que saber nada de eso hasta cierta edad, pero ya en este momento, como está el mundo, si tú no se lo dices ya a los, no sé ni cuál edad, yo no tengo un hijo para él, pero 3 años, 4 años, si no empiezas ya desde muy pequeño a explicarle con claridad lo que es bueno y lo que es malo, aunque sean temas difíciles, te aseguro que él lo va a aprender por otro lado y cuando tú vengas a explicárselo, tal vez ya él va a haber creado un concepto muy equivocado y las cosas terminan explotando en tu casa. O sea, hay cosas que la gente no quiere tomar actitud, no quiere tomar acción, pero como hablábamos en una ocasión, es muy importante que los padres sepan lo que sus hijos están viendo en los teléfonos, lo que leen, lo que les dan a leer en las escuelas, todo el material, todo lo que llega a ellos. Hay, por ejemplo, lo que son los teléfonos, las computadoras, hay maneras de monitorear todo lo que ven sus hijos en los teléfonos. Creo que inclusive hay modos en que sus hijos ni se enteran que ustedes están pudiendo ver eso, porque estos temas, lo de la trata de personas, o sea, secuestrar a un niño es tan fácil porque han mostrado videos como ejemplos para que los padres se cuentan lo fácil que es, que hay niños que salen al parque o lo llevan al parque y viene un tipo con un perrito y el niño empieza a consentir el perrito y le dice, mírate, sus bebés, sus popis los tengo en mi apartamento, ven, vamos rápido y te los muestro. La mamá se entretuvo en el teléfono porque eso es otra cosa, los papás están súper entretenidos y se han llevado la niña, los niños secuestrados, así, casi en las narices de ellos. Entonces, es muy importante que estos temas se hablen con claridad con los niños y tengan estas herramientas, porque no es fácil, pero qué bonito que haya un libro que lo haga un poco más ameno, un poco más fácil de entender. Tenemos por ahí imágenes, no sé si producción las tenga, donde te vemos a ti leyéndole a los niños precisamente. Ah, sí, son mis sobrinos, de mi Instagram. Vamos a ver si por ahí la conseguimos, si no, bueno, igual vamos a dar tus redes sociales ya muy pronto para que te sigan en tus redes. Te decía que me menciones los libros. En total, ¿cuántos tienes? Tengo el cuento de Jesús Marcano, el abuelo de los presos políticos, y mi novela, que justamente acaba de recibir una mención de honor por mejor historia de ficción real, ¿no? O sea, Felicidades, wow. Muchas gracias. Y ambos están disponibles en Amazon. Esta versión, de hecho, la última, que es la ilustrada de la novela, es mi favorita. La más reciente, si puede. Cada capítulo hay una ilustración que justamente los lleva como que a soñar más, como que a imaginarse a los personajes de la novela y a conocerlos mejor. Qué interesante. ¿Dónde pueden conocer más de ti? ¿Dónde pueden comprar los libros? Sobre mí, pues por mi página web nasli.com, mi Instagram nasli_kalinina, que siempre estoy sobre todo actualizando mi Instagram. Y bueno, mis libros están básicamente por ahora en amazon.com. En Amazon pueden conseguirlos, qué bueno, en tus páginas, como ya dijiste, aquí abajo está tu nombre, un poquitico difícil de pronunciar, pero ahí para que lo anoten todo el mundo y puedan buscarle y pueden ahí pues tener o contactarse inclusive contigo si necesitan algún otro detalle, otra información. Entonces, bueno, ya vamos terminando el programa, de verdad que ha sido muy interesante, te felicito y agradezco pues ese activismo. ¿Cómo ha sido, ya para ir finalizando, qué ayuda te ha dado en todo este proceso de ver tantas cosas, tu fe católica? O sea, ¿qué papel ha jugado en tu fortaleza en todas estas pruebas tan difíciles?
Justamente, si no creyera en Dios, sencillamente no podría con tanto. De verdad que es mucho dolor, es mucho dolor. Y no, para mí el amor es acción y definitivamente no me puedo quedar en manos cruzadas ante tanto sufrimiento. Entonces uno creo que ya el hecho de vivir en libertad es una gran bendición de Dios y por ello tenemos que ser activos en nuestra fe y ayudar a todo el que pueda. Qué interesante, me hiciste recordar un momento que veía pues precisamente esto, cómo se ha abusado de los niños en su inocencia, y me ponía en mi balcón una vez así como muy deprimida viendo eso, y ay Dios mío, como que llévame porque esto es muy feo de ver, aunque no lo vivas tú en persona, ¿no? O de saber, ¿no? Y lo que Dios me dijo a mi corazón en ese momento es que, o sea, Él no me necesitaba derrotada, Él me necesitaba de pie, él contaba conmigo para vencer, o sea, la victoria ya Él la había conseguido, pero necesitaba ese ejército que se levantara a su lado, ¿no? Así como Goliat y David, ¿no? Goliat realmente es todo esto que vemos, para nosotros es un Goliat, ¿no? O sea, nos sentimos tan chiquiticos ante tanta injusticia, ¿no? Pero a la vez, mira que David venció precisamente porque fue en el nombre de Dios y Él fue el que le dio la victoria. Así que recordemos que independiente de todas estas malas noticias que vemos, pues el Jesús, Él ya es victorioso. Esto solamente son lo que vemos de un ser derrotado, que es el enemigo, ya está derrotado. Pero nosotros podemos ser partícipes de esa victoria, la victoria del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Así que los dejo con esa reflexión y con este gran ejemplo de una inmigrante venezolana que no se ha vencido ante sus enemigos, sino que sigue luchando porque sabe que la victoria está de nuestro lado, de nuestro Dios. Bueno, ahí tenemos la imagen muy linda leyéndole precisamente su historia, su libro a estos niños, creo que son familiares de ella. Y empecemos por casa, empecemos por nuestros niños que tenemos cercanos, y vamos expandiendo esta misión, ¿no? De concientizar sobre todos estos temas. Bueno, Nazli, gracias y bueno, estaremos en contacto. Que Dios te bendiga y continúe pues guiando tu talento, puro Amén. Talento positivo. Gracias a ti. Muy bien, Lisa. Bye, buenas noches, Nazli. Familia de Radio Paz, nos encontramos en Corpus Christi, donde está sucediendo algo especial. Estamos con Laura Sánchez de Hermanos de la Calle. Laura, ¿qué es lo que sucedió hoy aquí en esta parroquia? Bueno, estamos cumpliendo con el llamado que Jesús le hizo a la iglesia: vayan por todo el mundo, prediquen y bauticen. Entonces estamos aquí pues en un evento de un bautizo grupal que se está haciendo para familias inmigrantes, familias que recién han cruzado la frontera y que están muy necesitadas de lo económico, pero también mucho de la parte espiritual. Bueno, se les está dando el primer regalo, que es ser hijo de Dios. Bautizos, están siendo bautizados familias, niños, adultos que han llegado aquí a la ciudad de Miami. ¿Cuántos bautizos sucedieron hoy? Entre niños y adultos, 21, pues explicamos que esto es algo especial por la situación difícil que ellos viven. Sabemos que normalmente no se hace en esta época, pero es una excepción que han permitido porque son personas con una situación muy difícil. Entonces, entre adultos y niños, 21 para la gloria de Dios. ¿Y qué los animó a iniciar esta actividad? De ese llamado de traer los sacramentos, de traer la evangelización y del bautizo, que es nuestra misión, yo diría que principal, y a veces nos hemos olvidado un poquito de eso, nos encargamos solo de lo material, ¿no? Que es importante, pero sin dejar nuestra misión. Y quería aclarar que en parte... Es una fuerza que te activa y que enciende mucho más que un motor. Dicen que viene desde arriba, pero sale de adentro del corazón. Puedes sentirlo en tu interior como corriente de amor. Júbilo, júbilo. Alegría en tu interior. Júbilo. Canta tu corazón.
positivo y sacando el veneno. Bueno, y es que seguimos hoy llevando la esperanza. Tú súbele el volumen que el parlante no se cansa. Un júbilo infinito por el mundo hoy avanza. Si quieres danza, que esta es tu alabanza. Espiritual, internacional, muy fenomenal. Vengo con mis hermanos de manera radical. Sonido al corazón y eliminando todo el mal. Es algo diferente pero también es actual. Alegría en tu interior. De paz y alegría en la Eucaristía. Jesús, eres mi vida. El anticipo del cielo, frente a ti me derrito como hielo. En tu presencia encuentro mi vida y esencia. Me das una alegría inmensa. Siento que estoy en la nube de tu gloria, en estado de euforia. Aquí en la capilla es solo tú y yo. Llena mi ser de puro júbilo. Alegría en tu interior. Júbilo canta tu corazón. Alegría en tu interior. Júbilo canta tu corazón. Celebra la vida, vive con alegría, que eso que sientes